De julio lo estamos festejando en La Paz, pero esperemos que en agosto también podamos hacer un festejo conjunto en La Razón y el Extra. Les prometemos otros productos especiales. Hemos tenido una serie de productos en julio. Para agosto se vienen también productos que a usted le va a gustar, ya le voy adelantando. Esta semana, decía, hemos estado de festejo, sea en las calles con el 16 de julio, en la verbena, el Chucuta Fest, en La Razón y el Extra hemos acompañado estas fiestas, y esta semana hemos tenido también una, espero que sea buena noticia, y es que finalmente se define un decálogo después de más de 70 feminicidios en lo que va del año, así que no podíamos sino abordar este tema. Vamos a dedicar todo el programa a este asunto que tiene que ser prioritario, sin duda, para el gobierno, pero para el país, para mujeres y hombres que habitamos este país. La cifra es alarmante. Más allá de la cifra, la violencia, el odio con el que estamos viviendo este fenómeno es para nosotros vital. He invitado a 3 personas que conocen este tema. Son 3 mujeres cuyas luchas vienen de hace tiempo ya, así que me imagino que nos van a ayudar a comprender el tema y, además de comprenderlo, a intentar ver salidas efectivas, soluciones a corto plazo. Eso es lo que hoy el país demanda. Gracias, Carmen Almendras está a mi izquierda. Gracias, Carmen Almendras, por estar acá, aceptar esta invitación. Usted es viceministra de Relaciones Exteriores, pero también está formando parte de la propuesta concreta desde el gobierno. Gracias por aceptar estar con nosotros esta hora. Gracias, Claudia. Es siempre un placer estar en este programa. A mi derecha está Lourdes Montero. Bueno, hay muchas cosas que decir de usted. Me voy a limitar a decir las buenas. Cientista social, feminista, sigue hace mucho tiempo también esto, así que para mí es un apoyo. Lo que más me gusta de usted es que es columnista del periódico La Razón. Así Muchas que gracias por estar acá. No, un gusto. Y gracias por ocupar tu tiempo en este tema. A su derecha está Tania Sánchez, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, Ana María Romero. Largo el título. Gracias por estar acá, Tania, por aceptar esta invitación y por aceptar el desafío que les está tocando. Voy a comenzar hablando de la noticia de esta semana, que es el decálogo, el famoso decálogo, después, decía, de 70 feminicidios. Finales de esta semana, el jueves pasado, después de a horas, titulamos así, a horas del decálogo, asesinaban a otras mujeres, una desfigurada, quemadas vivas. Esas eran las informaciones que tuvimos en unas primeras horas. Parece que esto no para y a ratos es la impotencia la que nos invade, porque da la sensación también de que se dictan, se dicen, se izan banderas, pero los números siguen. ¿Qué se va a lograr? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es realmente el peso concreto de estos pactos, de este decálogo? El lunes pasado, en reunión del Gabinete de la Mujer, se han declarado estos pactos, concretamente la declaración de prioridad. Después les preguntaré por qué no alerta y por qué sí prioridad, pero vayamos por lo que sí se logró. ¿Comenzamos, Carmen? Gracias, Claudia. En principio, analistas, estudiosos, tienen la hipótesis de que no es que se haya incrementado en los últimos años la estadística, sino que a partir del cambio de normativa, a partir de la tipificación del feminicidio como una figura penal, a partir de la incorporación de indicadores específicos para la identificación de este flagelo que tanto daño hace a la mitad, a más de la mitad de la población de la humanidad, es que ahora tenemos cifras específicas que nos dan a entender qué mujeres han fallecido víctimas de la violencia machista, generalmente su pareja o su expareja. Lo que sí debemos poner en alto relieve, debemos subrayar, es que ahora
ocupa la centralidad del debate de la política pública. Se ha logrado que el gobierno concentre su atención porque entiende que no solamente es suficiente la norma, que no es suficiente una institucionalidad creada para su implementación, sino que es un flagelo, es un hecho social que tiene múltiples elementos que lo explican, hay una multidimensionalidad de factores que lo provocan y sobre todo en sus causas pensamos que se asienta en raíces culturales, en raíces educativas, en raíces familiares. Carmen, ¿y usted cree en esos estudios que dicen que no es que se haya incrementado, sino que se visibiliza más? Porque los datos que tenemos son de terror ya solitos, son de terror doble cuando miramos cifras en el propio continente. Claudia, así sea una mujer víctima, violencia, más bien víctima de la violencia machista, es un dato, es un número como usted decía, pero detrás hay una historia, hay una familia víctima, hay en ocasiones hijos que están en mayor vulnerabilidad porque su madre ha fallecido, porque en ocasiones su padre es el autor de este hecho tan lamentable que, como usted decía, está adquiriendo unos ribetes de mayor violencia. La mayor parte. Más de 60 mujeres al día mueren en el mundo, entre 12 mujeres en América Latina y en torno a 2 mujeres por semana en Bolivia. Son datos que conmueven en sí mismos, pero decíamos, detrás de ello hay historias, hay familias, hay una sociedad que lo lamenta. Lourdes, usted está mirando las estadísticas, pero también las explicaciones. Son varios ejes, no hay uno que explique, me imagino que son varios ejes. Carmen ha mencionado algunos. ¿Qué está sucediendo en las últimas décadas? Digamos, ¿hay un incremento? ¿Hay algo que lo explique? ¿Son varios factores? ¿Cómo lee el fenómeno? ¿Cómo se lo comprende? Sí. Es muy difícil tratar de explicar, creo, un fenómeno tan complejo como el feminicidio. Sin embargo, decir algunas cosas, ¿no? Este es un fenómeno mundial, global, ¿no? Estamos incluso desde el movimiento de mujeres hablando de un genocidio de mujeres en términos de la dimensión del problema. En Bolivia, efectivamente, se ha hecho más visible, se ha constituido en política pública, pero también creo que como sociedad estamos viviendo un momento de desajuste entre un incremento de las aspiraciones de las mujeres, de la libertad, porque estamos viviendo en una sociedad eminentemente más moderna y las mujeres estamos más educadas, estamos accediendo a puestos de poder, estamos teniendo más vida pública y la familia y el compañero y el esposo todavía no se ha ajustado a esas expectativas que tenemos las mujeres. Entonces, la violencia siempre es el mejor instrumento para disciplinar al otro, ¿no? Sí. Hemos aprendido que no podemos convencer al otro, entonces lo golpeamos. Y si no lo logramos convencer, incluso golpeándolo, creemos que somos dueños de su cuerpo, dueños de su vida y por tanto tenemos derecho a matarla, ¿no? Esa es un poco la explicación más sociológica que nos dan las investigadoras cuando hay este fenómeno de algunas especialistas le llaman como un flashback, ¿no? Es decir, las mujeres avanzan y entonces la sociedad se incomoda con ese avance, con esa presencia pública y es una resistencia machista a sentir que se están perdiendo privilegios. Y cuando dice la sociedad se incomoda, quiero entender esa sociedad no solamente como una sociedad masculina, sino como la sociedad con hombres y mujeres, como sociedad bien esculpida en marcos patriarcales, que se sorprende también, dentro de esta sociedad se sorprende, también quiero incluir a sectores femeninos, no solamente masculinos, ¿no? Por supuesto, Claudia, un gran error es pensar que las luchas de las mujeres implican poner al hombre en contra. A quien ponemos en contra es un conjunto de personas, a veces madres, a veces suegras, a veces hijas, que ejercen ese discurso patriarcal, esa una vigilancia de un sistema machista, ¿no? Porque no te olvides que también
Las sociedades tradicionales, y me refiero a las tradicionales no solamente en el mal sentido de la palabra, sino también en el buen sentido de la palabra, tratan de controlar y de establecer roles muy claros. El hombre es de la calle, el hombre es el proveedor, la mujer es de la casa, la mujer es la que cuida, la que se ocupa, ¿no? Entonces, esa división sexual que ha ordenado la sociedad y que daba ciertas certezas a los hombres y a las mujeres, se ha quebrado. Las mujeres estamos en la calle, estamos trabajando, estamos produciendo ideas, estamos haciendo política, y los hombres están comenzando a descubrir el campo del cuidado, el campo de cuidar a sus hijos, de tener una paternidad más cercana, y ese cambio social provoca estos desajustes. Y estos desajustes tienen víctimas y se llaman las mujeres que están sufriendo en este momento. Por eso no es de extrañarnos que los asesinatos sean con tanta violencia, porque los asesinatos son con una crueldad pedagógica para todas las mujeres, para que los hombres sientan que su virilidad está de nuevo bajo control y poder sobre las mujeres, y que cualquier mujer que sienta que está desobedeciendo el mandato patriarcal de quédate en tu casa, sé una buena madre y sé una buena cuidadora, no tengas otros sueños, otras aspiraciones, puedas ver en ese asesinato una posibilidad en tu vida. ¿Dónde se están produciendo los lunares más dolorosos? Porque cuando escuchamos a Lourdes, obviamente podemos perfectamente entender que el mundo, nuestro país, dentro de él, está asumiendo una ola de mujeres, no solamente de estos últimos años, sino de estas últimas décadas, donde las mujeres finalmente sí votan, sí salen a los espacios públicos, no se quedan en los espacios privados, acceden a la universidad, pero ahora concluyen y más de paso tienen las mejores calificaciones. Son estadísticas en el mundo. A las mujeres les va comparativamente muy bien en la universidad. Y luego el posgrado, y luego el viaje, y después la función de poder. Acceden a las cabezas de las empresas, en menor medida, con menor salario, eso también lo sabemos, y ahí está la otra expresión de la gran estafa. Si miramos la diferencia entre los salarios de mujeres y hombres a lo largo de la historia y en el mundo, la gran estafa ha estado en el salario de las mujeres, pero ese es otro tema. Decía que perfectamente podemos imaginar este avance, esta acelerada del mundo de las mujeres. Sin embargo, cuando miramos los puntos donde se producen los feminicidios, no es en la presidencia del FMI, no es a una mujer por lo general siento, y aquí le pregunto, Tania, ¿dónde se están dando? Me da la sensación de que otra vez se cruza con la pobreza, con los márgenes. Las mujeres asesinadas son las más pobres, madres de varios hijos, o es una idea que me llega a mí intuitivamente. ¿Hay alguna estadística? Creo que son los sectores más vulnerables, los populares, sin ser exclusivos. Me da la sensación de que los golpes llegan nuevamente a los lugares más pobres y más marginales. Bueno, Claudia, es un poco esto que tú acabas de decir, relaciones de poder, ¿no? Cómo se vulneran aspectos en relación a quien determina qué. En la estadística, y nosotras también nos hemos preocupado para desarrollar este plan de prioridad nacional que se expresa en el decálogo después, y nos alarmaba el hecho de que la mayoría de los feminicidios están o son de mujeres víctimas de entre los 18 y 39 años. Es un rango de mujeres jóvenes y de parejas jóvenes. El total de víctimas, efectivamente hay un porcentaje de mujeres que estaban más bien en situación de superación. El caso de aquí hace unas semanas, una beca, y es ya no quiero más una relación y te mato, o sea, la matan porque quería mejorarse en sus estudios.
Un otro tema es mujeres que efectivamente dependen de recursos económicos para la manutención de los niños. Alrededor de 9 a 10 casos son casos por temas de pensiones familiares, ¿no? Que uno puede decir, pero bueno, son pensiones. Es que no es pensiones, es claro, no me molestes con la plata. Claro, justamente es la cualidad de quién determina qué hacer al final con los recursos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la mayoría de los feminicidios está en las clases más, y creo que hay margen entre quienes están con menores ingresos y más bien apostando a superar sus niveles de vida. ¿Qué es esto que decía Lourdes? Es la confrontación en relación a ya no necesito que alguien me mantenga porque puedo mantenerme sola, porque puedo definir y decidir qué hacer con los recursos que yo gano, así sean poquitos y demás. Y esto viene vinculado, y creo que no podemos desconocerlo, a que en el país, y si vemos y localizamos lo que tú dices, ¿dónde está la mayor cantidad de feminicidios? Son espacios urbanos entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El eje troncal, donde se concentra el crecimiento económico, donde se han ampliado también de alguna forma posibilidades para la educación, para el trabajo, hay movilidad para el acceso. social, ¿no? Claro. Entonces, viene vinculado al tema del crecimiento también de las ciudades y a esta resistencia y ¿cómo hacemos para, por ejemplo, prever de servicios para el cuidado de los niños, de las niñas? ¿Cómo hacemos para conciliar la vida familiar? Al final, en una sociedad donde estaba y está todavía hasta ahora tan arraigado el hecho de que los compañeros ayudan. La responsabilidad mayor de la reproducción de la vida en último caso es de las mujeres. Entonces es también esta resistencia a lo que decía Lourdes del sistema, de un sistema patriarcal que se expresa al final en lo cotidiano de quién pone el plato a la mesa, de quién lleva a los niños a la escuela, de quién tiende la ropa, de qué hago, ¿no? Entonces es parte también de aquello. Por ello es que las acciones que se han planteado, de ninguna manera sabemos y estamos muy conscientes que la legislación no es suficiente. Hemos avanzado y somos de los países con una legislación mayor. En el gabinete el lunes conversábamos y el presidente nos decía, ¿qué es lo que pasa si es que estamos tan bien en unas cosas? Hay un desequilibrio, ¿no? Y hace también, aparte de ese desequilibrio, porque hay un respaldo normativo fuerte, con debilidades efectivamente, pero que también esto produce el hecho de que las mujeres tienen más coraje. Tania, se me ocurre, antes de ir al decálogo propiamente, se me ocurre plantear otra idea, otra vez, desde mi intuición también, cuando decimos que hay un número importante de feminicidios, una concentración, vamos a decir, en el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, mundo urbano, se me ocurre pensar que hay una visibilización, se me ocurre pensar que hay cifras que ni siquiera entran en estos datos y que están en el campo y que están fuera de este eje troncal, de mujeres que también, tu marido te asesinó en el campo, te enterró a la vuelta y se acabó. Y los canales de televisión, ni la policía, por supuesto, se enteraron. Se me ocurre también pensar que hay cifras enterradas entre el mundo urbano y no, pero es una hipótesis, lo que obviamente nos lleva a una lectura más pesimista todavía, ¿no? ¿Habrá eso? Cada vez más el Estado está dejando de ser o tener una presencia en el eje troncal para, a través de una descentralización territorial del poder, llegar a todo el territorio boliviano, ¿no? Hay competencias que tienen que ver con las gobernaciones, hay competencias que tienen que ver con los entes municipales, que son quienes llegan donde está la ciudadanía. Es posible que haya casos que se escapan de las estadísticas, como en cualquier país. Como decían, la violencia machista, el feminicidio no es monopolio de ninguna sociedad y en este proceso es posible que se den esos casos. Vamos al decálogo.
nosotros en La Razón dedicamos un editorial justo después de, hicimos una división para no enumerar todo, dijimos, uno tiene que ver con el presupuesto de seguridad ciudadana proveniente del IDH, dos, el sistema educativo, que obviamente hace a la raíz de. Tres, celeridad en los casos para que no vayan ahí al embotellamiento de los N casos judiciales en una justicia que es todo menos eficaz en el país. 4, 5 y 6 tiene que ver más con valores, con desnaturalizar, ¿no es cierto?, la violencia contra la mujer. 7, 8 y 9 tiene que ver más con pactos, esto que dice Carmen, con las alcaldías, las gobernaciones, las empresas, para poder articular un pulpo que llegue con estas políticas de manera más amplia en el país. Y finalmente el 10º, que puede despertar polémica, feminicidio como delito de lesa humanidad, que es uno de los puntos también. Lo hemos resumido así. ¿Lo he resumido bien o ustedes plantearían otras consideraciones sobre ese decálogo? A las personas que nos están viendo hoy en la televisión, ¿qué hay que decirles? ¿Qué? Y lo voy a decir. ¿Y qué con el decálogo? ¿Qué va a cambiar con el famoso decálogo? Esto va a ser declarativo, salió la foto y mañana cuando venga el feminicidio 78, 79, 80 y a fin de año estemos superando, ¿qué hacemos con su decálogo? Es mi pregunta. Bueno, lo importante es tomar en cuenta que el decálogo es el resumen de un plan que se ha venido elaborando las últimas semanas en articulación con todos los ministerios que son parte del gabinete y algunos otros que no son parte del gabinete y en consulta también con otras instancias. Cada uno de los puntos del decálogo tiene a su vez acciones estratégicas e inmediatas a corto plazo que se van a poner en marcha, ¿no? Entonces, estamos justo viendo la mejor forma de informar y poner en conocimiento también de estas acciones. Por ejemplo, te digo, en el pacto número 2 para prevenir la violencia desde el sistema educativo, algo que va a entrar ya en vigencia a partir, ya nomás estamos viendo si la próxima semana o la subsiguiente, es que a través de una resolución ministerial, el Ministerio de Educación está instruyendo a todas las unidades educativas del país a que el 25 de cada mes, además el 25 por ser una fecha emblemática también en relación al 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia en contra de las Mujeres, a que desarrollen actividades de socialización, de diálogo, de discusión en torno a cómo prevenimos la violencia, visibilizando y poniendo el foco en los temas de violencia sexual. Una de las cosas que vimos es, si bien los feminicidios nos preocupan muchísimo, la violencia sexual y la violencia en niñas y niños nos preocupa también mucho más a partir de los últimos casos donde en el oriente del país, por ejemplo, habían y hemos visto en los últimos días también algunas declaraciones de niñas que están aterradas de decir que han sido víctimas de violencia o que ni siquiera lo pudieron identificar como tal, ¿no? Es una primera medida. Una segunda medida que es de acción inmediata, se está preveyendo un mecanismo específico para socializar el protocolo de la ruta de violencia en las unidades educativas. El Ministerio ha venido ya trabajando en acciones para aquello y va a estar socializando y poniendo también en discusión en los centros educativos. Y una otra cosa que hace también a mucho de las demandas y un compromiso también que el presidente hacía el 8 de marzo, que esto no viene de un ahora, es un cúmulo de cosas que se han estado haciendo desde distintas instancias, es por ejemplo el que se va a incorporar en la currícula de la materia de valores y religiones, cultos, con mayor fuerza el contenido sobre despatriarcalización y prevención de violencias, ¿no? En lo que resta del año, para el próximo año y arrancar con un contenido mucho más fuerte. Como esas, varias medidas que cada uno de los pactos tienen en concreto y que no están cerrados además para
aperturarnos a articular acciones que desde sociedad civil, desde los medios, desde otras instancias se han estado haciendo, porque algo a lo que estamos, lo que planteábamos y por qué el nombre además de este plan, hagamos un pacto, ¿no? Hagamos un pacto para vivir sin violencia y hagamos un pacto porque desde el gobierno sí hay una responsabilidad clara, hay una responsabilidad fuerte, pero no se puede solos, más todavía con esta temática que es de corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto. Son los poderes invisibles. Vamos a ir a una pequeña pausa. Nos aguarda, por favor, porque enseguida volvemos al detalle de este decálogo, pero sobre todo a preguntarnos cuáles son las acciones que de verdad podrían cambiar a corto plazo. Haré la pregunta en el siguiente bloque. ¿Por qué no se declaró la alerta nacional si las cifras son tan alarmantes? Lo decimos después de la pausa. Soy María. Hace varios años que mi marido me golpea a mí y a mis hijos. Lo he denunciado y han hecho que se vaya de la casa, pero él me sigue amenazando con sacarme de la casa, con quitarme a mis hijos. Ahora estoy esperando a que la justicia me ayude. ¿Pero será que esto se da la vuelta? Soy José. El otro día entraron a mi negocio, me robaron todingo. Dicen que los agarraron. Todavía estoy esperando a que se haga justicia. ¿Será que algún día esto se dará la vuelta? La Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal. Daremos vuelta a la justicia. Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal. La salud se ha convertido en un tema polémico en nuestro país, así que decidí buscar las respuestas a las incógnitas actualmente sobre esta polémica. Y quiero que lo vean con sus propios ojos. Buscando respuestas, me encontré con una historia. Gadiel, con 8 años, dejó de ir a la escuela por una enfermedad que pone en riesgo su vista. Los padres de Gadiel no pueden cubrir los gastos médicos. Al principio no había ayuda, solo había, digamos, lo que teníamos nosotros. Cuando la doctora nos dijo que tenía glaucoma, en ese momento ha sido un puñal en el corazón. Gadiel tiene muchas ganas de aprender, ¿no? Más hasta que esa dificultad ha ido empeorando. Tiene ganas de aprender, quiere conocer más, a veces más de lo permitido, no se podría decir así. Gadiel tiene glaucoma de manera secundaria, por lo cual su agudeza visual es muy poca. La operación tiene un costo muy alto. Antes del Sistema Único de Salud, tratar una enfermedad como la de Gadiel hubiera sido darse un lujo. Nos inscribimos a este llamado SURS y por ese motivo mi hijo ha tenido toda la atención que tiene hasta ahora. Estoy muy alegre porque va a tener esa operación mi hijo. Esto que me están dando vale más que cualquier cosa en el mundo. Gracias al Sistema Único de Salud, muchas familias pueden acceder a un servicio médico. ¿Y para ti, qué significa la atención médica gratuita? ¿Qué tienen en común? Un niño que hace la tarea. Un doctor que realiza una consulta. Las amigas que se divierten juntas. ¿Y una madre que habla con su hija? El satélite Tupac Katari. Nuestro satélite une a todos los bolivianos en cada rincón del país. Integración en democracia. El futuro al alcance de todos los bolivianos.
Gracias por estar con nosotros. Hablamos del decálogo, hablamos de violencia contra la mujer, de lo que se ha hecho esta última semana, de lo que se va realmente a lograr en concreto, más allá de lo discursivo. Tania, ya que estaba con la palabra a Tania y si me ayudan a comprenderlo mejor, algunos colectivos pidieron la declaratoria de emergencia, que esto a mí se me ocurrió pensar otra vez, es como en los desastres, ¿no? Cuando hay desastres naturales y hay inundaciones, hay un momento en el que se declara desastre, porque esto esencialmente va a permitir mover con mayor flexibilidad recursos, incluso ayuda externa al país. ¿Tiene que ver con esto? ¿Ha generado descontento en algunos colectivos? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto? ¿Qué diferencia hay? El vicepresidente dijo que no servía de mucho la semana pasada. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la diferencia entre una categoría y la otra? ¿Prioridad? ¿Alerta? Bueno, en el marco de la ley 348, una de las, y hay un artículo específico donde se menciona cuándo y cómo declarar la alerta, te menciona, se declara alerta nacional a partir de la información que te brinda el Sistema Plurinacional de Información para la Lucha contra la Violencia, el CIPACE, y te plantea que declaras alerta y en más o menos alrededor de un mes se debe desarrollar un plan, y que en base a ese plan se deben y se puede asignar recursos y se le da permiso, tuición al Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda redestinar fondos, etc. Nosotras hemos ido un pasito atrás, hacia adelante más bien, porque nos pusimos a hacer un plan de principio, se ha tomado en cuenta y se ha visto también la posibilidad de la declaratoria de alerta. Y para una declaratoria de alerta nacional, viendo los datos, haciendo un tema comparativo, etcétera, y más allá de los datos, lo que preocupaba y lo que preocupa es algo que mencionaba Lourdes en el anterior bloque, la hazaña, la violencia con la que se están dando estos casos, ¿no? Empezamos a hacer un plan, empezamos a costear el plan. Y una de las consideraciones que debemos tomar en cuenta es que actualmente el gobierno le está asignando alrededor de 40 millones de bolivianos a la reestructuración y al fortalecimiento del sistema de justicia, ¿no? Aparte de fondos que cada una de las instancias ya está poniendo y que le suman a este plan. Había que desarrollar una acción específica con los territorios, que es uno de los ejes del pacto, y que justamente el primer punto del pacto que hace a revisar el porcentaje o definir qué porcentaje, todo lo que hace a la asignación de recursos del IDH, cómo es que redireccionamos los fondos, porque también la necesidad de visibilizar y fortalecer nuestros servicios públicos, de los servicios legales integrales, las defensorías, la PELCB, hacía a la necesidad de ver primero por dónde vamos, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer con el plan. Este plan y este decálogo va a tener también recursos, lo vamos a ir mencionando, pero recursos que se están poniendo y que van a salir ya también de los recursos de los ministerios y de las mismas entidades territoriales. Cuando planteamos, por ejemplo, que las gobernaciones ejecutan alrededor del 40-45% de los recursos que ya tienen, cuando los gobiernos municipales están ejecutando alrededor del 70% de los recursos que ya tienen, y que no hay esta otra facilidad, hablábamos con el Ministerio de Economía y Finanzas y era facilitemos, veamos cuáles los mecanismos que están dificultando el que estos recursos se ejecuten, ¿no? Y es eso lo que se va a hacer en este tiempo. Entonces, es parte de un plan de acción inmediato, no es un plan de acción de mediano plazo, hay varias acciones que a mediano plazo desde varios ministerios se van a ir encarando y que van a ir enlazando más bien con cada una de las acciones que propone el plan. Lourdes, ¿le ha convencido, Tania? Bueno, decir que desde las organizaciones de mujeres celebramos el decálogo, celebramos que un gabinete dedicara todo su tiempo y su atención a este problema.
celebramos el involucramiento de todos los sectores, sino que sea un tema de una oficina de tercer nivel del Ministerio de Justicia, ¿no? Creo que todo eso es para celebrarlo. Efectivamente, el decálogo tiene la virtud de nombrar a cada uno de los actores que tiene que estar involucrado en el problema, ¿no? Porque este no es un problema solo del gobierno, no es un problema solo de la Asamblea Legislativa con más leyes o más sanciones. Tenemos que tratar de convencer, me gusta el concepto de pacto, en términos de la sociedad en su conjunto. Las preguntas que vienen detrás es el cómo y quién se responsabiliza de esto, ¿no? Y esa ha sido una demanda permanente en términos de que los temas de género no tienen una cabeza de sector a cual podamos ir y pararnos en la puerta y pedirle que cumpla su función. Siempre se diluye porque nos han dicho que los temas de género son transversales a toda la gestión pública, ¿no? Esperaríamos que este decálogo en los próximos días saliera con un plan, como Tania lo está mencionando, un conjunto de acciones con responsables directos y una rendición de cuentas. Por ejemplo, noviembre, el 25 de noviembre puede ser una buena fecha para pedir cuentas a este decálogo. Algunos puntos que yo quisiera poner como en este campo de la preocupación. Efectivamente, el sistema educativo es clave para un cambio de mentalidad en una sociedad. Estamos hablando de que cuando hay una ampliación de derechos, como es en el caso de las mujeres, necesitamos cambiar la mente de las personas. El sistema educativo es clave. Sin embargo, el sistema educativo, junto con las iglesias, son los principales sospechosos de ser los primeros transmisores de ideas y creencias machistas. Si tenemos dudas sobre los policías y los jueces, yo quisiera que escuchen a los profesores. Los profesores son lo más conservador que hay en nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos algunos trabajos con ellos y realmente creo que ahí hay un trabajo titánico. Y ellos son los actores del cambio. Entonces, ¿cómo los convencemos de que efectivamente la violencia y la disciplina contra las mujeres es un problema? Otro tema, hablamos de los recursos del IDH. Yo quisiera realmente antes de ir a esto, sí. ¿qué tal si, y volvemos a porque me gusta su campo de preocupaciones, podemos agotar un poco el de la educación y luego vamos al siguiente? ¿Qué tal? Perfecto. Porque ahí a mí me gustó mucho eso de apuntar también a los colegios, a ese sistema de educación formal, por eso, por lo que mencionaba Lourdes, pero además también me pregunto acá cuánto ha quedado. Ya sabemos que el Estado es laico, ¿verdad? Ya no hay esa obligatoriedad de tener la materia de tal, porque también es cierto que desde las religiones, sin querer encasillar, manipular desde las religiones, se plantean estas rejas, ¿no es cierto?, a lo que está estructurado en la mente y lo que está en la familia también, no solamente está en el libro. Toda esta herencia, digamos, toda esta construcción desde la educación y desde las iglesias, lo voy a decir así, son también parte del problema, ¿no? Se lo ha pensado así. Añado un punto más, cuando decían actividades, a mí me llamó la atención en el decálogo cuando decía actividad, no, pues, o sea, no necesitamos la salteña una vez al año, ni una actividad una vez al mes, pues va a ser la salteñada de fin de, ¿no es cierto?, cada 4, no, porque tiene que ver, me imagino, con una materia que hay que, como matemáticas, como ciencias. ¿Lo han pensado también? ¿Cómo se ha discutido esto ahí? Como decía Tania, este es un proceso de larga reflexión. El mismo gabinete le ha dedicado bastantes horas a un inicio de profundización del tema. Tiene un fuerte énfasis en el ámbito preventivo, el plan. Es que los temas estructurales se resuelven también de esa manera.
El enfoque que se le quiere dar es que haya una asignatura específica, pero también estamos hablando de una constitución que no tiene todavía, bueno, que tiene una década de vigencia. Recién hace 10 años es que nos denominamos un Estado laico, en que desconocemos la oficialidad de una religión que incluso imponía unos códigos, unos patrones en la currícula, en el modo de enseñanza en nuestro país. Estamos en ese proceso gradual de incorporar nuevas temáticas y qué mejor esta que la que nos ocupa. Por otro lado, el plan en ese ámbito de corresponsabilidad que ustedes bien han puesto énfasis, convoca a la intervención de actores fundamentales para llegar al lugar donde más seguras tendríamos que estar las mujeres, pero es donde nos golpean, donde sufrimos violencia, donde nos asesinan, que es el hogar. Ahí hemos en el plan incorporado a los medios de comunicación. Todos los ámbitos de la sociedad tienen que estar involucrados en esta tarea. Tenemos que reeducarnos, tenemos que cambiar formas de mentalidad, pero sobre todo de patrones de conducta, que es lo más difícil de cambiar. Muy bien aquí Lourdes ha manifestado la complejidad de lo que ello reviste. Entonces es consciente el Estado de su tarea. ¿Y el ministro también? ¿Qué cara puso el ministro? ¿Está ahí? El ministro ha sido uno de los más proactivos en la línea de decir que hay que adecuar esto con la estructura que se tiene. Hay una área de formación de los formadores, de los profesores, que es de donde parte esto, y el próximo año seguramente hemos de arrancar con fuerza, incluso en una línea editorial de los textos, que también es parte de lo que tenemos que avanzar. Un elemento más, Claudia, respecto al tema de que usted planteaba a Tania, está la seriedad del Estado ahora en asumir esta política pública en todos los niveles, que ha asignado justamente recursos, parte de los recursos del IDH destinados a seguridad ciudadana, porque comprende que el 50% de la población está en riesgo por este fenómeno social que estamos atravesando. Entonces, será necesario que el plan concluya cuanto antes este diagnóstico de necesidades a nivel gubernamental, departamental y municipal, porque no queremos que se siga revictimizando a la mujer que toma la decisión valiente de acudir a un ente, denunciarlo, y que no se le atienda inmediatamente, que tenga que peregrinar por un procedimiento tormentoso, sí, que tiene que estar, donde tiene que estar incluso con las señas visibles, las que han podido sobrevivir de la violencia machista, y un sistema que, lejos de administrar adecuadamente y con celeridad, hace en momentos que se piense que la impunidad nos va ganando. Entonces, estamos trabajando desde distintos enfoques, desde distintas áreas de intervención, como para que en el corto tiempo tengamos ya señales visibles de actuación. Bueno, lo visible ahora va a ser el corte, porque tenemos que ir a una pequeña pausa, la segunda, y luego se viene el tercer bloque. Seguimos con el plan el mapa de las preocupaciones, que me ha gustado. Al punto 2, hemos comenzado con la educación, las escuelas, la iglesia, los profesores, bla, y luego volvemos a un segundo punto que tiene que ver con los recursos. Enseguida volvemos. Soy María. Hace varios años que mi marido me golpea a mí y a mis hijos. Lo he denunciado y han hecho que se vaya de la casa, pero él me sigue amenazando con sacarme de la casa, con quitarme a mis hijos. Ahora estoy esperando a que la justicia me ayude, pero ¿será que esto se da la vuelta? Soy José. El otro día entraron a mi negocio, me robaron todingo. Dicen que los agarraron. Todavía estoy esperando a que se haga justicia. ¿Será que algún día esto se dará la vuelta? La Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal. Daremos vuelta a la justicia. Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal.
La salud se ha convertido en un tema polémico en nuestro país, así que decidí buscar las respuestas a las incógnitas actualmente sobre esta polémica. Y quiero que lo vean con sus propios ojos. Buscando respuestas, me encontré con una historia. Gadiel, con 8 años, dejó de ir a la escuela por una enfermedad que pone en riesgo su vista. Los padres de Gadiel no pueden cubrir los gastos médicos. Al principio no había ayuda, solo había, digamos, lo que teníamos nosotros. Cuando la doctora nos dijo que tenía glaucoma, en ese momento ha sido un puñal en el corazón. Gadiel tiene muchas ganas de aprender, ¿no? Más hasta que esa dificultad ha ido empeorando. Tiene ganas de aprender, quiere conocer más a veces más de lo permitido, no se podría decir así. Gadiel tiene glaucoma de manera secundaria, por lo cual su agudeza visual es muy poca. La operación tiene un costo muy alto. Antes del Sistema Único de Salud, tratar una enfermedad como la de Gadiel hubiera sido darse un lujo. Nos inscribimos a llamado SURS y por ese motivo mi hijo ha tenido toda la atención que tiene hasta ahora. Estoy muy alegre porque va a tener esa operación mi hijo. Esto que me están dando vale más que cualquier cosa en el mundo. Gracias al Sistema Único de Salud, muchas familias pueden acceder a un servicio médico. Y para ti, ¿qué significa la atención médica gratuita? ¿Qué tienen en común? Un niño que hace la tarea. Un doctor que realiza una consulta. Las amigas que se divierten juntas. Y una madre que habla con su hija. El satélite Tupac Katari. Nuestro satélite une a todos los bolivianos en cada rincón del país. Integración en democracia. El futuro al alcance de todos los bolivianos. Avanza. Es hermoso el amanecer, cuando existe un camino por recorrer. Necesitamos energía, seguridad en nuestros pasos, visión en nuestro recorrido. El camino es de innovadores, fieles al futuro, creando energía limpia, con seguridad. Bolivia recorre el camino del futuro. Ende Corporación, energía para nuestro futuro. Vamos a lo anunciado. Lourdes Montero había introducido los recursos, la corté porque quería focalizar en la educación, pero vamos a los recursos y la justicia, ¿no? Sí, justamente creo que un anuncio clave ha sido repensar los recursos de seguridad ciudadana en IDH para destinarlos más y mejor a la lucha contra la violencia. Pero ahí necesitamos poner en el centro nuestra preocupación de institucionalizar al personal de los servicios legales integrales. Los servicios legales integrales ya vienen incluso de la ley anterior, de la ley de la violencia intrafamiliar. Se los soñaron como centros integrales de realmente atención psicológica, judicial a la víctima, y ahora son la última rueda del carro.
Es decir, no tienen personal institucionalizado, no cuentan con recursos, la víctima tiene que pagar incluso el taxi si es que quiere hacer algún trámite o alguna cosa, tiene que poner la plata para la fotocopia, o sea, realmente es absolutamente penoso, ¿no? Y yo creo que el Estado tiene que tener una visión de que percibimos la eficacia, la eficiencia de un buen gobierno con estos pequeños signos y símbolos de cómo nos atiende en el peor momento de nuestra vida, que es cuando acudimos porque está en riesgo nuestra vida. Si es que estos recursos del IDH no son pensados para institucionalizar los servicios legales integrales, creo que estamos cometiendo un grave error. Por eso yo creo que ahí hay un nudo muy, muy fuerte. Y por último, decir de que nos preocupa mucho cómo logramos fiscalizar de manera eficiente al sistema de justicia. El sistema de justicia se ha convertido en un centro de impunidad. ¿Qué quiere decir? También es otra lección pedagógica. Si tú como violento, si tú como feminicida sabes que estás en un estado en la que te puedes salir con la tuya, das una señal a todos los otros violentos de que también la impunidad es la posibilidad real que estamos viviendo. Las víctimas realmente cuentan historias de terror en términos de todo el sistema de justicia y cómo esa impunidad se convierte en la herramienta más eficaz de seguir cometiendo crímenes contra las mujeres. Aquí yo añadiría algo que está planteado en los dos puntos que sugiere Lourdes, tanto en los recursos como en el sistema de justicia, el sistema de justicia que ya sabemos de memoria, ¿no es cierto? Sabemos de memoria que es lento, que no es justo, etcétera. Y aquí yo me animaría a hablar también de la capacidad a lo largo de todo este camino que tiene que ver con la atención en la esquina de nuestra casa, en la FELC, con el policía, con los operadores de justicia, de la gente capaz. Ya, finalmente, ya me pago el taxi, Lourdes, me pago mi fotocopia, pero que me traten bien. Y eso es lo que no hay. O que no te inviten a decir que haga una conciliación con tu marido. O sea, esto es un terror. Mejor anda, trata de arreglar, conseguir que tu suegra te proteja y vaya a su casa y arregle nomás en paz con su marido. Y no sea una de los 1000 casos, porque hemos hecho seguimiento y los fiscales llevan 1000 casos. Entonces, por lo menos tendré 999 casos, vaya a su casa, usted finalmente no está tan pegada y no está muerta, claramente. Ese es el problema. ¿Cómo hacemos para tener a lo largo de este camino gente que esté formada en esto, Tania? A corto plazo, además, porque todo es para ayer. Acá lo que nosotras hemos hecho ha sido, son dos medidas concretas. Uno, el compromiso, y felicitamos, el fiscal Lanchipa el jueves pasado hacía unas declaraciones en relación a que están poniendo ya la prioridad en resolución de los casos de feminicidio y ya lo están haciendo, ahí en sala plena que se ha hecho una resolución. Pero hemos planteado, por un lado, vía una ley corta, la conformación de una comisión interinstitucional con representación de los distintos órganos para hacer seguimiento a la resolución de los casos, pero además a ver qué pasó, que muchos casos, incluso desde el 2013, siguen pendientes. Según nuestra información, alrededor de 11 casos de 26 del primer año de la implementación de la ley. Pero aparte de eso, es algo que yo te comentaba antes, la promulgación de la ley 1173 de abreviación procesal penal y lucha contra la violencia a las mujeres, que se ha promulgado en mayo, está desarrollando, y todas las instancias del sistema de justicia están trabajando a 100 por hora, y ahí hay unas medidas que, por ejemplo, hace a la refuncionalización de los juzgados, a que van a existir oficinas gestoras para que no hayan casos que estén trancados, a que se pone en funcionamiento la ciudadanía digital. Esto nos va a permitir ver incluso el día a día, no solamente lo que desde la Fiscalía, el Ministerio Público, etcétera, se haga, sino de nuestros propios abogados. Las compañeras muchas veces contratan al abogado y es, bueno, quiere que meta el memorial, me tienen que pagar primero no sé cuánto. El otro memorial, no sé qué, no, nos han rechazado y ni siquiera sabíamos. Toda esta reforma del sistema de justicia que hace no solamente a
mirar todo el tema procesal, sino es disminuir los tiempos procesales, que eso hace a redistribuir también la responsabilidad investigativa y demás. Pero el incrementar y el fortalecer oficinas gestoras, que son las que se ocupan sí o sí de que los casos, los juicios estén resueltos. El hecho de que va a haber nuevos juzgados especiales, este año ya se han creado juzgados especiales de lucha contra la violencia, hasta enero de este año teníamos solamente 14, ahora tenemos 23. En el proceso de refuncionalización, lo propio, estamos trabajando con el órgano judicial y con el Consejo de la Magistratura para que se haga todo un trabajo ahí para priorizar esto, y desde el Ministerio de Justicia se está haciendo también un seguimiento a aquello. Entonces, este tema de lo inmediato yo creo que vamos a poder evaluarlo hasta diciembre de este año. Lo otro que también está presente, Carmen, creo que usted ha tenido alguna experiencia de reunión con los que no tienen su pelaje político, con los que son de pronto del Bolivia dijo no, con mujeres y varones de la oposición. ¿Cómo se logra este pacto también político estamos a meses de las elecciones y esto puede ser una bandera de ahora, de que ya, con tal de que voten, ya, haremos, o que es la otra también que me parece lamentable, ¿no? Este gobierno, 72 feminicidios, se hacen desde los medios también, ¿no? Después de 72 feminicidios, recién el gobierno se está ocupando de un poquito sacudirse el polvo político y más bien entablar un diálogo con las mujeres de su pelaje político, pero sobre todo con las mujeres y varones también de la oposición, quienes están preocupados por este tema. Así es. Hace 10 meses estamos recorriendo una suerte de diálogos informales, de diálogos plurales con distintos actores, sobre todo departamentales, municipales y de sociedad civil. Este es un proceso también de lucha, de reivindicación de décadas, de instituciones, de organizaciones que trabajan con el tema de género. En todos los espacios hemos encontrado una apertura a dialogar, a enfocarse en la acción, a trabajar de manera conjunta, entendiendo que esto nos afecta a todos y a todas. Es importante lo que usted decía, los pactos no son excluyentes, al contrario, han buscado identificar a todos los sectores, los ámbitos que tienen que ver con el abordaje de este problema social. Dos sectores sociales que también nos preocupa y no quisiera dejar pasar. Primero, los niños, las mayores víctimas. Ya decíamos, en algunos casos, incluso testigos de esta crueldad en el que la pareja asesina a su madre. En un gran número, Carmen. Y en algunos casos su padre privado de libertad. He estado hablando con la Defensoría del Pueblo, que tiene importantes proyectos, incluso normativos, para la atención de las familias de las víctimas y sobre todo de los niños, de las niñas. Pero también tenemos que trabajar, y el plan lo está considerando, con los agresores, aquellos que han tenido distintos niveles de agresión machista, de violencia machista, incluso llegando al feminicidio. Hay países que ya tienen políticas enfocadas a este sector de reinserción social, porque a veces algunos salen de la prisión con toda la rabia en medio y volviendo a tener mayores efectos. Y lo último, recalco lo que decía Lourdes, esta no es una acción oficial o no oficial, esta no es una acción solo de mujeres. Necesitamos el acompañamiento de toda la sociedad, necesitamos el acompañamiento de los hombres, que tienen que tomar en cuenta que el trato que deben conferir a las mujeres es en igualdad de condiciones, en respeto, en la consideración de seres humanos, de personas. Entonces convocamos a través de este prestigioso medio a su amable audiencia a empezar con este debate, a instalarlo en el seno de la familia, a hacer un pacto al interior de la familia para que este no sea un tema tabú, sino que lo vayamos hablando y así de abajo para arriba, de arriba para abajo, ir reconstruyendo nuestra sociedad. Gracias Carmen, gracias Lourdes, gracias Tania. Me voy, no hay tiempo de conclusiones y en verdad no hay conclusiones porque esto no hace sino
comenzar. Ojalá lleguemos a buen puerto y a buen puerto pronto con resultados concretos para ir, como dijimos en el programa, más allá de lo discursivo, de la declaratoria, del decálogo, de la Biblia, de los mandamientos. Vamos a ponerle un stop a esta situación que nos está agobiando como sociedad, que nos está definitivamente poniendo en crisis como sociedad. Es con la participación de todos. Qué amables que nos han seguido. Que tenga un lindo fin de semana.